buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir contigo verdades y principios espirituales mostrados en la palabra de Dios. Hoy quisiera compartirte como respuesta a una de las preguntas que me han estado haciendo algunos de ustedes. Me han preguntado cómo aprender a oír la voz de Dios o cómo distinguir la voz de Dios. Y creo que es un elemento muy importante para la vida cristiana. La vida cristiana exitosa o victoriosa va a depender mucho del oír la voz de Dios. La vida cristiana básicamente se centra en dos conceptos: oír la voz de Dios y seguirlo. Eso significa oír su voz y obedecer a su palabra. Este es el centro de la vida cristiana. Esto es el motor de la vida cristiana. Oír para hacer. Es dramático ver en estos tiempos que hay cristianos que no han oído la voz de Dios, no han tenido esa experiencia. Nos acontece como al joven Samuel. El primer libro de Samuel menciona lo que el joven Samuel experimentó. Dios le habló una noche, una madrugada, y él se levantó en respuesta a esa palabra y fue a Elí, preguntándole si lo llamaba. Elí le respondió 3 veces que él no le estaba llamando, hasta que Elí entendió que era la voz de Dios lo que Samuel estaba escuchando, y él le dijo: si vuelves a escuchar la voz, dile, habla, porque tu siervo oye. Y en efecto, la voz de Dios vino una 4ª vez y Samuel aprendió a oír la voz de Dios. Esa es una de las experiencias más maravillosas de la vida cristiana. Hoy muchos son presuntuosos en cuanto al decir: Dios me habló, Dios me dijo, cuando eso debería ser el diario vivir del creyente. El libro de Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este texto de la Escritura nos muestra 2 elementos vitales para el oír o el escuchar la voz de Dios y discernir que sea su voz. Debemos saber que en este mundo hay varias voces que pueden hablarnos a nosotros los creyentes. Está la voz del mundo, está la voz de la carne, está la voz de nuestro adversario y está la voz de Dios. Para oír la voz de Dios necesitamos estos 2 elementos: a la ley y al testimonio. A la ley significa a la palabra escrita, a la palabra dada por Dios. Nosotros la conocemos en el Nuevo Testamento como la palabra logos. La palabra logos es esa palabra que Dios se encargó de que los santos hombres, sus santos hombres, escribieran y la pusieran en ese orden que Él quiso. Esa palabra escrita es para nosotros de vital importancia, el conocerla. Es dramático ver que la cristiandad es floja para leer. Hay cristianos que llevan años en la vida cristiana y que no han leído
la Biblia en su totalidad. Como cristianos creo que somos medio perezosos para la lectura. Pero si fuéramos disciplinados, podemos leer un capítulo en 5 minutos. Una persona común que sabe leer, en 5 minutos puede leer un capítulo de la Biblia. Si le dedicáramos 15 minutos de nuestro tiempo diario a la lectura de la palabra de Dios, en un año la podríamos leer de Génesis 1 a Apocalipsis 22-21. Y conoceríamos lo que es la palabra de Dios. Si nosotros conocemos entonces la palabra escrita, la palabra logos, ese material en nuestra alma, en nuestro corazón, va a ser vital. Porque es el Espíritu Santo el que va a poder vivificar esa palabra logos en nosotros, de tal manera que ese logos se pueda convertir en una palabra rema. La palabra rema es la palabra inspirada por el Espíritu Santo en nosotros. Esas son las palabras específicas que Dios quiere darnos en una forma muy particular, muy singular. De tal manera que esas palabras podrán ser directivas, podrán ser de aliento, de motivación, de consejo, de reprensión, etc. Pero Dios quiere hablarnos. Y va a vivificar esa palabra logos, convirtiéndola en una palabra rema en nosotros. Ahora, esa palabra logos y esa palabra rema deben concordar. Por eso el texto de Isaías dice, a la ley y al testimonio. Son dos elementos que no van a contradecirse. El Espíritu va a hablar lo que está escrito en la palabra logos. No debería haber contradicción, no deberían contraponerse, y de eso nosotros debemos asegurarnos, que la palabra que el Espíritu está vivificando en nosotros sea de acuerdo a lo que está escrito. Así que si queremos aprender a oír la voz de Dios, tenemos que conocer lo que es la palabra logos y dejar que el Espíritu de Dios vivifique esa palabra logos en nosotros. La vida cristiana será distinta, diferente, si nosotros aprendemos a oír y seguir la voz de Dios. Hoy la vida cristiana de muchos es monótona, se ha convertido en una religión y una vida seca, sin frescura, sin cosas excepcionales pasando en sus vidas. La clave es aprender a oír la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre va a estar guiándonos, siempre va a estar alentándonos, motivándonos, inspirándonos a hacer cosas para Él, para su gloria. En estos días hemos hablado un poquito sobre el movimiento de reforma, lo que Martín Lutero hizo. ¿Cómo comenzó este movimiento? Todo comenzó con una palabra vivificada en él. La palabra logos se vivificó en él de tal manera que se convirtió en una palabra rema, una palabra directiva en cuanto a lo que Dios quería que se hiciera. Todavía esas palabras siguen resonando hasta nuestros tiempos. El justo por la fe vivirá. Esa palabra transformó la vida de Lutero, transformó la vida de los creyentes, transformó la vida de muchas personas en su generación y sigue transformando la vida de muchos de nosotros. Dejemos que
el Espíritu Santo vivifique esa palabra logos en nosotros, y nosotros entonces conoceremos esa voz, la voz de Dios hablándonos. Y Dios nos dará dirección en nuestra vida. Dios dará esas palabras que necesitamos. Un aspecto importante que debemos considerar es que la palabra logos y la palabra rema nunca deberán contradecirse o contraponerse. Siempre que Dios habla de acuerdo a su palabra, y el Espíritu siempre nos recordará lo que Dios ha escrito o ha hablado, de tal manera que no habrá contradicción entre la palabra logos y la palabra rema. Ese es un detalle fino e importante que deberías considerar cada vez que escuches la voz de Dios. Debe ser de acuerdo a lo que está escrito, y el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, va a hablar lo que Dios ha hablado. Y esto es lo que nos da seguridad. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, 19 en adelante, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberíamos estar atentos. Así es que siempre que el Espíritu Santo vivifique una palabra, será de la palabra escrita, la palabra logos. Así es que considera este aspecto como un aspecto vital. Así es que si quieres escuchar la voz de Dios y discernir, tienes que comenzar por el lugar correcto. Tienes que comenzar a leer la palabra de Dios. Dios va a hablar, Dios va a decirte cosas con respecto a lo que Él ha escrito. Así es que comienza con la lectura de la palabra y el Espíritu Santo se encargará de vivificar esas palabras. Pues bien, hermanos, hermanas, amigos y amigas, esto es lo que queríamos compartir el día de hoy. Queremos darte las gracias por vernos. Si el video te ha parecido bueno, te ha bendecido, pues no olvides compartirlo con otras personas. Queremos pedirte tu apoyo con el que nos des un like. Y si te parece bien, puedes también suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Por mi parte te agradezco el permitirme compartir contigo la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te prospere en todo lo que hagas.